Bienvenidos una vez más a Teología en un Café, un programa que lo que pretende es acercar la teología y transmitirla con un lenguaje más cercano y más divulgativo. En esta ocasión hemos cambiado de escenario y nos hemos trasladado del plató de Popular Televisión a la Universidad de Cantabria, exactamente a la cafetería de Derecho y de Ciencias Económicas, porque es aquí donde va a tener lugar el nuevo ciclo de conferencias del aula de teología, el segundo ciclo que es aprendiendo a conocer la Biblia. En esta ocasión, este ciclo dirigido por Isidro González Modroño y organizado por la Universidad de Cantabria y la Diócesis de Santander. Por esta razón, hemos traído a este programa pues, a una ponente que va a inaugurar este segundo ciclo, una experta y profesora en Sagrada Escritura, religiosa de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Estamos hablando de Yanire Angulo Ordorica. ¿Qué tal? Bienvenida, Yanire. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Un placer. Yanire, como hemos dicho, eres religiosa, esclava de la Santísima Eucaristía, de la Madre de Dios, profesora de Sagrada Escritura de la Universidad Loyola de Andalucía. Estudias sobre todo la relación del Antiguo Testamento y el Nuevo, y esa literatura también hebrea que vincula, ¿no?, los dos libros. Pero también investigas lo que es la dimensión estructural del abuso en la Iglesia. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, sí, estás muy bien informado, es así, es así. Son mis dos ámbitos de investigación fundamentales ahora mismo. Sí. Bueno, ¿y cómo es que una mujer como tú, esclava de la Santísima Trinidad y profesora de la Eucaristía, bueno, pues ha acabado informándose, siendo profesora de Sagrada Escritura y trabajando todos estos temas? Bueno, una nunca sabe cómo llega a los sitios, eso es así. Pero bueno, yo desde prontito empecé a estudiar teología porque, bueno, pues por forma de ser yo necesito entender las cosas que creo. No me puedo yo creer sin que mi cabeza me ayude a entender, me resulta imposible. Entonces, desde prontito empecé a sumergirme por gusto y por deseo, y mi institución también me ayudó y me animó en el mundo de la teología, y bueno, pues poquito a poco, la Biblia desde el principio me sedujo, y aquí estoy. Nosotras nos dedicamos a la educación, pues yo en la educación, pero en la facultad. En la universidad, ahí ¿no? estamos, y en Granada, ¿no? En Granada, en Granada. Hay que decir que hoy has venido desde Oporto. Vengo desde Oporto, soy de Bilbao, porque si no lo digo, ya sabes que me quitan un galón, bueno. Porque mi madre me deshereda, puede ser, no es broma. Sí. Pero sí, al final estas cosas te hacen moverte, movilizarte y ampliar horizontes y, bueno, tener tierra en todos los sitios. Muy bien. Hoy, y por eso es el motivo de la entrevista, pues vas a impartir una charla sobre la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Yo no sé si has oído esa expresión de la gente que a veces dice: yo no soy del Antiguo Testamento, yo soy más del Nuevo Testamento. Como que yo soy del Barça, ¿no? yo de Real Madrid y tú del Barça, no. Cuando todo el mundo sabe que de lo que hay que ser es del Athletic Bilbao, ¿no? Eso es. Sí, es un clásico, eso es una desgracia como otra cualquiera, eso de distinguir además el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo, ¿no? Cuando el Dios de Jesús es el mismo, el del Antiguo y el del Nuevo. Bueno, en el fondo esa es también un poco mi tarea y mi reto, ¿no? Descubrir, para mí el Antiguo Testamento es un tesoro sin descubrir, lleno de un montón de oportunidades y una lógica y una mirada que creo que conecta mejor con la realidad del ser humano, porque es mucho más concreto, mucho más aterrizado que a veces el lenguaje más griego, que es más abstracto, pero bueno, necesitamos como claves de lectura, claves de interpretación, algunas herramientas para no perdernos en
claro, una distancia cultural y una distancia temporal muy grande que nos hace que las cosas sean muy complicadas. Entonces muchas veces nos pasa eso, que es como el que señala la luna y se queda mirando al dedo. Bueno, nosotros nos perdemos en los lenguajes, en las formas y no nos damos cuenta del meollo que se pretende expresar y las búsquedas, inquietudes, intereses muy humanos que nos unen a todos y que se expresan, bueno, pues desde antiguo. Pues eso mismo iba a decir, porque la Biblia queda muy lejos, no solo en el tiempo, en el lenguaje, en las expresiones. Sí, ¿no? sí, la cultura, estamos en otro mundo cultural. La cultura no es únicamente una cuestión de lengua, es una cuestión de cosmovisión, de entender las cosas de una manera distinta. Entonces necesitamos como sumergirnos, meternos en esa lógica para poder darnos cuenta de qué es lo importante y qué no. Porque si no acabamos dando la importancia a cosas que en el texto y en el momento no eran tan importantes. La conferencia que vienes a impartir es el Nuevo Testamento a la luz, el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y la parábola de los viñadores homicidas. Sí, sí, bueno, esta es una parábola que es un poco, siempre me dicen qué valiente con lo violenta que es. Bueno, fue el tema de mi tesis. Es verdad que tenemos una relación muy especial, sí. Esa que une la tesis, ¿no? Sí. Pero tengo que confesar que me acerqué a esa parábola porque cuando me fui a matricular de la especialidad en Biblia, así en esos tiempos, el jefe de estudios me preguntó, tendrás que decidir enseguida si vas a estudiar antiguo o nuevo. Y yo dije, ay no, yo quiero todo. Sí. Y en esa parábola hay una cita explícita del Antiguo Testamento y una referencia, una alusión también a un texto de Isaías. Entonces, para mí era perfecto porque era Nuevo Testamento, Marcos, además, que tengo una querencia del Evangelio de Marcos, pero además con referencias explícitas, el Salmo 118, y también alusiones a un cántico de Isaías. Entonces, fui por ahí para no decidir. Sí. No, yo quiero todo. Sí. Pero ¿y cómo es? Todo. ¿Por qué esa parábola? Porque sí que hay muchas partes en el Nuevo Testamento que nos unen al Antiguo, ¿no? ¿Y qué es ahí? ¿Qué versículos? Sí, bueno, todo comenzó un poquito porque, bueno, lo explicaré también luego en la comunicación, la cita del Salmo, como no encaja con la temática, ¿no? Está hablando de una viña, de cosas que pasan a los que van a cobrar y de repente aparece la piedra desechada, y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la piedra, la construcción con la viña, ¿no? Y la respuesta casi oficial y rápida es, bueno, esto es un añadido, esto no pega, es un añadido. Y lo que me surgía era, porque no lo entiendo, es un añadido. Sí. Y si los que lo escuchaban sí lo entendían, ¿y qué lógica hay debajo? Sí. Y entonces, cuando te sumerges no solamente en el Antiguo Testamento escrito, sino sobre todo en la literatura judía de la época, que no está en la Biblia, pero que formaba parte de la lógica, de la mentalidad de todos, bueno, pues consigues mostrar que todo encaja y que no es porque yo no lo entienda, igual es mi problema y no es el problema del texto, ¿no? Y bueno, por ahí va un poquito, ¿no? Está muy bien, sí, porque pasa muchas veces que no entendemos algo, decimos, bueno, esto está se mal, habrán equivocado, se han equivocado, está mal, y bueno, sí, igual nos lleva mucho más allá. Nos falta una pieza del puzzle y entonces, bueno, creemos que el puzzle está mal, pero igual es que soy yo que no sé cuál es la pieza, ¿no? En la charla que vas a impartir nos ayuda a entender esas expresiones incorrectas que nos parece que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, incorrectas es que lo que nos suena a nosotros, ¿verdad? Nos suena incorrecto. Políticamente incorrectos, ¿no? Tenemos un lenguaje de lo que debería ser, lo que no sé qué. Bueno, no sé si vamos a conseguir tanto en una hora, pero, pero estaría bien, porque a veces... Bueno, buscamos cosas en la Biblia que no se trata de encontrar, ¿no? Buscamos el lenguaje, por ejemplo, nosotros separamos mucho lo religioso de la vida cotidiana y eso no entra para nada en la lógica bíblica donde todo está unido, y hablar de cosas tan aparentemente tontas como que te lleves bien con un vecino o que a ver con quién casas a la hija o no muevas las piedras del linde, ese tipo de cosas cotidianas forman parte también de la propia experiencia religiosa. Y nos sucede también que hemos
creo que es un error, ¿no? Entender que lo religioso tiene que ser impoluto, modélico, según nuestros parámetros, ¿no? Sí. Y en realidad una de las cosas que a mí más me gustan de la escritura es que los personajes nunca son modélicos, siempre tienen muchas sombras. Y nosotros solemos tender a borrar las sombras y a presentar, ¿no?, esas geografías, ¿no? Poner... Sí, personas que, bueno, pues eso, que jamás cometen un error, son siempre fieles, no hacen nada mal, y en la Biblia está plagada de todo lo contrario. Jesús, al que llama a Satanás, era Pedro: apártate de mí, Satanás. Entonces, bueno, pues a veces como que tenemos que quitarnos prejuicios nuestros para percibir que lo religioso está y el día a día está tan entremezclado que ellos lo entienden con mucha más naturalidad que nosotros, ¿no? Entonces no hay reparos en mezclar cosas. Yo te he oído alguna vez decir que bueno, esas expresiones a veces duras, o que pueden ser duras, pero son honestas. Que la Biblia, el Antiguo Testamento, bueno, el Nuevo también, pero vamos, que es un lenguaje honesto. ¿Qué significa esto? Mira, nosotros a veces nos pasa que no nos permitimos, no damos carta de ciudadanía a los sentimientos, a las emociones, ¿no? No, sentir enfado, rabia, envidia, todo eso es negativo, ¿no? Sentirlo, los sentimientos son, lo que hago con ellos será lo que sea positivo o negativo, ¿no? Y entonces, claro, nos escandalizamos cuando vemos que el pueblo de Israel reza diciéndole a Dios que coja a los niños del enemigo y los empotre contra las piedras. Y dices tú, claro, pero en el fondo lo que están haciendo es dar palabra y voz al enfado, a la rabia, a la indignación, a lo que están sufriendo por, bueno, pues en situaciones de opresión, y lo que hacen es presentárselo a Dios, tal y como los viven y los sienten. No lo están haciendo ellos. Otra cosa es que lo hagan ellos, ahí ya no entramos, ¿no? Pero están poniendo sobre la mesa en la relación con Dios aquello que sienten, aquello que viven, aquello que se les hace complicado, tal y como es. Y nosotros discutimos con el vecino y luego vamos a pedir la paz del mundo. Si tienes una gana de mandarle al Congo al vecino, bueno, pues ser honestos es poner sobre la mesa la verdad de lo que sentimos y vivimos, pero para poder presentárselo a Dios y que Él sea el que haga algo con ello y no nosotros, ¿no? Sí, bueno, los salmos, ¿no? Está plagado de expresiones que a veces hacemos que dices, madre mía, porque luego sigues leyendo, ¿no? Pero arrancan, vamos, que... Bueno, también es muchas veces la violencia, ¿no?, que existe en el Antiguo Testamento. También a veces como diciendo, bueno, es que eran así, es que... Sí, bueno, y luego... Lo justificamos a veces mucho sin profundizar. A lo mejor esa clave que tú estás diciendo, que nos falta profundizar y ir al fondo como de que esas colocarnos en la lógica, sobre todo en los sentimientos que hay. Pero aparte hay elementos que les atribuimos un poco nosotros por desconocimiento. Por ejemplo, la expresión Señor de los ejércitos, ¿no? Y claro, nosotros nos imaginamos a Dios con un montón de ejércitos, pero de los de guerra. Y el Señor de los ejércitos es el Señor de las estrellas, el Señor del cielo, es la misma expresión. Los ejércitos celestes, que son las estrellas. Entonces, claro, cuando nosotros decimos Señor de los ejércitos, nos imaginamos ahí un general con las huestes, y en realidad está diciendo el Señor del cielo, de los ejércitos celestes, de las estrellas, ¿no? Entonces ya vamos como volcando elementos que no son, aparte de que efectivamente en un contexto bélico, en un contexto, bueno, pues de supervivencia muchas veces, porque Israel está en una zona hasta el día de hoy, sabemos, geográficamente muy compleja, siempre invadidos por unos y por otros. Bueno, pues es verdad que el tema de la guerra, de la batalla, es un tema recurrente porque forma parte de su día a día, pero aún así a veces como que volcamos esos elementos y no los situamos en el contexto cultural, en el que en todo el Antiguo Oriente Próximo las batallas son comprendidas también como batallas entre dioses de alguna manera, ¿no? Donde mi Dios me protege y si no me protege, pues tengo que mirar a ver qué he hecho yo para que no me cuide, ¿no? Y bueno, pues es todo como muy complicado, donde el día a día del pueblo, bueno, pues tiene que ver con su relación con Dios y al revés. Y nosotros, en cambio, a veces hacemos relación con Dios por un lado y mi día a día paralelo. En cambio, ahí va fusionado. El lenguaje es radicalmente, ya has hablado antes del lenguaje, ¿qué diferencias hay entre el lenguaje, el hebreo y bueno, nuestra ya otros forma lenguajes de pensar, ya más modernos y desde luego el nuestro, ¿no? Sí, bueno, una de las características del hebreo es que es muy pobre.
tiene poco vocabulario, Sí. y eso hace que las mismas palabras, su sentido dependa mucho del contexto y de la situación, y pueda valer para muchas cosas. Sí. Pero aparte de eso también es la concreción. El hebreo no entiende de abstracto. Por ejemplo, lo que nosotros decimos a veces se traduce como alma, Sí. el nefesh, que se dice Sí. en hebreo, en realidad es garganta, es hueco, es espacio, Sí. y se traduce como alma, vida, un montón de cosas, garganta, porque la lógica es, por la garganta entra el aire que respiro, por tanto es la vida, y por tanto es aquello que me hace vivir, por donde entra el hálito divino que me da vida, una lógica que tiene que ver con estar muy atado al suelo, a la tierra, Sí, ¿no? sí, sí. Nosotros hablaríamos de interioridad, ellos Sí. hablan de riñones. Claro, de riñones, madre mía. Me has tejido los riñones, Sí, o sea, sí, que, sí, hay sí. que hay más interior que los riñones, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen, estamos más acostumbrados a lo griego, que tiene más capacidad de abstracción, Sí. y no está tan pegado a la vida, ¿no? A lo cotidiano. Lo que es el lenguaje, claro, nosotros quizás también tenemos un lenguaje más, o sea, más no razonable, ¿no? Sino que nos basamos más en el Sí. razonamiento. A lo mejor los hebreos son más emotivos, o cómo podrías Sí, decir. bueno, no sé si va tanto por ahí, sino que las maneras de expresarse son muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho decir porque es totalmente distinto a nuestra lógica, ¿no? Sí. Nosotros entendemos el futuro siempre hacia adelante. Nosotros pensamos que el futuro está adelante, avanzamos hacia el Sí, futuro, esa es la- miramos el futuro, y en cambio en hebreo futuro es ahor, que es también espalda y parte de atrás. Sí. Porque la lógica es, el futuro no lo veo, está a la claro. espalda. Sí, Yo sí. lo que veo es lo que vivo y lo que he vivido. Y entonces mi manera de avanzar, entre comillas, hacia el futuro es caminar de espaldas. Sí. Por eso necesito tanto, y es tan importante en la lógica bíblica, recordar, volver una y otra vez a la experiencia vivida, porque es lo que tengo delante, lo que puedo ver y lo que me da la confianza suficiente como para avanzar sin saber qué tengo detrás. Entonces, no es tanto sino es la manera de expresar y de entender, no es tanto una cuestión de razonamiento, porque si lo planteas así, bueno, pues es todo muy lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, es otra forma de vivirlo, no necesitan pensarlo tanto porque están sumergidos en esa comprensión de la realidad. Cuando en la tesis estuviste investigando sobre los viñadores homicidas, que ¿no había otros ejemplos paralelos en los que dijiste, bueno, esto es parecido, puedo abordarlo, ¿no? ¿Hay más ejemplos relacionados así que nos puedas comentar? Si te refieres a otra literatura que no bíblica o otros textos bíblicos donde también se aparezca. Eso es. Sí, en muchos. Bueno, hay un espacio amplio de literatura que no solemos contar con él, que es la literatura que se escribe o fechada en torno al siglo II a.C., segundo después de Cristo, que es lo que llamamos literatura intertestamentaria, Eso, sí. que no, o apócrifos, o bueno, otros nombres, y que no está en la Biblia, pero que condiciona la lógica porque era la literatura religiosa del momento. Sí. Entonces, abordar ese tipo de literatura nos permite entender cosas que si no nos faltan piezas, ¿no? Es como nosotros, nos sucede lo mismo con los apócrifos cristianos. ¿Por qué nos imaginamos a San José canoso, con la vara florida? Bueno, pues eso viene de los apócrifos lo tenemos tan integrado en el imaginario que no sabemos ni de dónde viene, pero sabemos que uno canoso con la vara florida es San José. Pues en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, sucede algo parecido. Hay interpretaciones y vivencias de los textos bíblicos que no están en el texto bíblico, pero que estaban en el ambiente y que no necesitaban explicitarse porque quienes lo estaban escuchando lo entendían con total naturalidad. Yo hablo de las empanadillas de Móstoles y todo el mundo sabe que de qué estoy hablando, pero porque es algo cultural que compartimos, ¿no? Nuestra dificultad es que como estamos muy lejos culturalmente y temporalmente, pasados unos años diremos lo de las empanadillas en Móstoles y nadie
nadie sabrá de qué sí. estamos hablando. Y habrá que explicar, pues mira, había una Claro. vez... Sí, porque no explicamos lo que vivimos cotidianamente, que es lo que pasa en la Biblia. Lo vivimos con naturalidad, la gente lo entiende de manera natural, no requiere explicación, pero a nosotros ya nos faltan piezas y tenemos que buscar explicaciones. Por eso es tan importante esa literatura muy desconocida, pero muy importante, que nos da tantas claves para hacer ese puente entre los textos del Antiguo y del Nuevo, y para poder encontrar esa lógica interna que nos permite entender mejor las cosas. Bueno, Yanire, estamos arañando un poco lo que es tu tesis, pero a aquellos que nos estén viendo y que digan, esto es muy interesante y yo quiero seguir profundizando en estos aspectos, ¿qué les podemos decir? Además que vean los vídeos que hay en YouTube. Sí, por ahí hay bastantes cositas. Sí. Bueno, está en proyecto un par de cositas que vamos a ver si... ¿no? Estamos aquí en primicia, primicia. Bueno, tengo en proyecto y intención, a ver si conseguimos escribir un libro de introducción a la literatura intertestamentaria también, para que nos permita hacer ese puente y que no necesitemos ser expertos en Biblia para poder entender algunas cosas y conocer algunas cosas. Con Comunicación Loyola estamos ahí en proyecto, en Salterre, y con mi grupo de investigación de la Universidad Loyola, que estamos investigando las relecturas bíblicas que se hacen dentro de la Biblia y después de la Biblia. Pues tenemos también un proyecto de publicar, esta vez con Verbo Divino, un trabajo de investigación que estamos haciendo sobre las relecturas de la creación del ser humano dentro de la propia Biblia, en diferentes textos, y también en la teología actual y en el arte y en diferentes elementos. Sí. Así que vamos a ver, estamos en ello. Proyectos. Muy bien, Yanire. La verdad que, me encanta tu exposición. Como dicen ahora, te la compro, ¿no? Te la compro, venga. ¿No? Me renta, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora. Y nada, pues muchas gracias. Nada, a vosotros por este ratito y esta teología con café. Eso es, la teología con café, que se nos está enfriando aquí, como siempre, empezamos a hablar y se nos enfría el café. Claro que sí. Y muchas gracias, Yanire, por este rato, por acercarnos a la Biblia, que a veces nos parece muy lejana. Y además gracias porque la comprendemos más, comprendiendo más el Antiguo Testamento, comprendemos también mucho mejor el Nuevo Testamento. Así es. Y además tan importante que el Papa ha instituido, ¿no? Un domingo de la palabra de Dios, es fundamental. Muchas gracias, Yanire. Gracias a vosotros. A mí hablar de lo que me apasiona me sale fácil. Pues nada, no hay problema. Contamos contigo entonces para otro café. Cuando queráis. Muy bien, Yanire. Bueno, y a ustedes, pues le agradecemos a Yanire Angulo Ordorica por haber venido aquí, por haberse tomado un café con nosotros. Les agradecemos el habernos dejado entrar en sus casas y les esperamos en el próximo café.